Hola, 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 yo soy Jessica y hoy vamos a confeccionar este bonito gorro de conejito, mira qué cucada, para bebés de 0 a 3 meses. Mira qué cucada, a mí me encantan, me han hecho muchísima gracia confeccionarlos, es que son tan cucos, son ideales para hacer un bonito regalo a una amiga que esté embarazada o incluso para tu bebé, si en este caso tuvieras bebés. Es un gorrito de 0 a 3 meses. Os dejaré el patrón PDF en la cajita de descripción. Espero que hagas el tuyo. Y mira qué monería, es que a mí me encanta, es tan bonito. Bueno, empecemos. Aquí viene nuestro patrón en nuestro PDF que os he dejado aquí en la cajita de descripción del vídeo. Vienen dos piezas, tanto esta como esta. Recordaros que ninguno de los dos patrones vienen centímetros de costura, entonces se las tenemos que añadir. Tendrás que añadir 1 centímetro o 1,5 centímetros, ¿vale? Lo que tú quieras o lo que tú veas. Así vienen nuestros patrones y os indica cuántas piezas necesitamos y todo, ¿vale? Bueno, vamos a por los materiales. Ya tengo todos mis materiales por 2 piezas o por una pieza a la doblez de tela, ¿vale? Yo en este caso lo he hecho a 2 piezas, pero tú puedes hacerlo de 2 piezas o una entera a doblez de tela. Nuestra base, también 2 piezas necesitaremos. Y acordaros de darle el margen de costura, como yo he hecho, ¿veis? Luego, para hacer la nariz y los ojos, vamos a necesitar filtro por una pieza y los ojos por 2 piezas. Para hacerle el punto de luz, este de aquí, yo lo que he utilizado es hilo de punto de cruz. Y por último, para hacerle los bigotes, he aprovechado la tela de manta y he hecho unas tiritas para hacer los bigotes. Y si no tienes tela de manta, lo puedes hacer como en este caso aquí, que lo he hecho con hilo de punto de cruz, ¿veis? Y este lo he hecho con la tela de manta. Y bueno, si no tienes tela de chándal, como yo en este caso, puedes usar manta, elástico, punto o una tela que tenga bastante elástico, ¿vale? Que sea bastante como esta. ¿Veis? Esta es tela de chándal y tiene bastante recorrido, ¿vale? Y bueno, siempre acordaros de darle el margen de costura. Lo primero que vamos a hacer, como ya sabéis, las telas se cortan derecho con derecho. Ponemos nuestro patrón y cortamos con el centímetro, centímetro y medio, y al revés tiene que quedar arriba y abajo, y los derechos tienen que quedar aquí dentro, ¿vale? Ahora vamos a abrir así de esta manera, vamos a dejar una de nuestras bases, vamos a colocar nuestros ojos donde queramos que vayan, nuestra nariz, nuestros bigotitos, así de esta manera, tanto un lado como en el otro. Y con alfileres, para que no se nos mueva nada, pondremos los alfileres así de esta manera para indicar dónde queremos que vaya todo y no se nos mueva. ¿Veis? Así de esta manera. Y cuando tengamos todos los alfileres puestos, empezaremos a coser. Lo puedes hacer con hilo y aguja o con máquina de coser, pero yo prefiero hacerlo con hilo y aguja, porque queda mucho más bonito y no se ve tanto el hilo de coser.
cosido nuestra cara de conejito, así queda, al derecho y así al revés, como podéis ver en pantalla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger derecho contra derecho, lo vamos a unir así de esta manera, que los derechos se troquen entre sí, así. Y vamos a coser todo muy bien. Y esto no se cose. Y ya que vamos a coser esta parte, también coseremos los laterales de la pieza que va abajo, que es lo que va a hacer nuestro doblez a nuestro gorrito, para que sea más chulo, ¿veis? Así quedaría. Bueno, vamos a máquina. Ya hemos cosido tanto una pieza como la otra, dejando esta superficie y estas superficies abiertas, ¿vale? A la base le vamos a dar la vuelta y a esta no, solo a la base. Una vez le hemos dado la vuelta, ahora vamos a coger la pieza que no le hemos dado la vuelta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a abrir las costuras, así de esta manera. Vamos a preparar nuestros alfileres y vamos a poner costura contra costura, así de esta manera, ¿veis? Que esté todo muy bien en la misma altura y ponemos alfiler, tanto en un lado como en el otro. Aquí hacemos lo mismo, abrimos costuras, costura contra costura y veis, ya tenemos esto preparado. ¿Veis? Así nos tiene que quedar, de esta manera. Vale, ahora cogemos nuestro gorrito, lo metemos por dentro, así de esta manera, y cogemos las costuras, ¿veis? Costura con costura, y lo colocamos todo muy bien y le metemos muy bien el alfiler bien puesto, ¿veis? Así de esta manera, que pille las tres piezas, ¿veis? Y en el otro lado hacemos lo mismo, costura con costura, que esté todo muy bien, y ponemos el alfiler que coja las tres piezas. Nos tiene que quedar así, de esta manera, tres piezas, ¿veis? Y ahora iremos a máquina a coser todo alrededor. Le haremos primero una puntada recta y luego una puntada zigzag. Vamos a máquina.
cosido en puntada recta y en zigzag. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner esto así de esta manera. Y como veis queda un poquito arrugado. Tenemos que poner la costura hacia abajo, así de esta manera. Ya vamos a coser por aquí arriba para darle una puntada para que se quede en esta posición y no se nos mueva, ¿vale? Por aquí tenemos que dar la puntada por aquí. Y ya habremos acabado nuestro gorrito de bebé de conejito. Vamos a máquina a coser. Así ha quedado, mira qué bonito. Le hemos cosido por aquí por encima para que nuestra costura quede a ras de nuestra tela y no se nos mueva mucho. Ahora aquí ya puedes recortar el sobrante porque ya lo tenemos bien asegurado. Esto va así de esta manera, ¿vale? Mira qué cucada. Yo he hecho esto que os he enseñado, este en rosita y este en negro, y los tres me han fascinado. Son ideales para regalar, para vender, para tu propio bebé. Y bueno, el tutorial de hoy hasta aquí. Espero que te haya gustado, que te suscribas, que me des like, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Ya puedes ver que este es muy fácil de hacer, y si lo haces déjamelo saber aquí en los comentarios, que me gustaría saber tu opinión, a ver qué te parece. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.